se expresan en las células que van a presentar los antígenos. ¿Y cuáles son las células presentadoras de antígenos? Los macrófagos, que ya lo vieron, y las células dendríticas. Y los linfocitos B, que también son células presentadoras de antígenos. ¿Y a quiénes le van a presentar el antígeno? A los linfocitos T, que son los que necesitan que le presenten el antígeno. Entonces, esos antígenos tienen que ser procesados por esas células presentadoras de antígenos, y de ese antígeno un pequeño péptido, por lo tanto ese antígeno tiene que ser de naturaleza proteica, que ven que eso lo van a ver en el tema siguiente, antígeno y anticuerpos. Entonces van a ver que hay antígenos que son de naturaleza proteica, y esos antígenos de naturaleza proteica, esas células presentadoras de antígenos los procesan, pero esos antígenos van a ser presentados en las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que se expresan en la superficie de las membranas de esas células presentadoras de antígenos. Entonces, de estas moléculas en específico, de este complejo, vamos a hablar ahorita. Lo primero, los descubrieron en 1930 este señor Görer en unas cepas de ratones endogámicos genéticamente idénticos, y identificaron antígenos de grupo sanguíneo. En esos antígenos de superficie de los glóbulos rojos se identificaron efectivamente este tipo de genes del 1 al 4 que van a hacer que se diferencien esos distintos grupos de antígenos. Tenemos que en 1940 este señor Georg Snell descubre los genes de histocompatibilidad, que son los responsables de el rechazo de tumores y de los tejidos trasplantados. Es decir, la razón por la cual hay que hacer una evaluación de si un donante que va a, valga la redundancia, a donar un órgano, si ese órgano es compatible con el receptor de ese órgano. Entonces allí fue donde se dieron cuenta, haciendo estos experimentos en ratones. En estos ratones se observó esa situación de rechazo a ese trasplante, lo que dio a entender que en esa superficie de las células se expresan unos antígenos diferentes que nos diferencian a todos los individuos. Ese hallazgo se descubrió en ratones, pero obviamente los humanos también tenemos nuestro complejo principal de histocompatibilidad, y tenemos esos antígenos que son denominados antígenos leucocitarios humanos, que todo este complejo de genes del MHC va a codificar para que se sinteticen esos antígenos. Entonces, dentro de este conjunto de científicos que descubrieron a estos genes del complejo principal de histocompatibilidad, que codifican para estos antígenos leucocitarios humanos, que son los que se expresan en la superficie de la célula, y por eso se llaman de histocompatibilidad, está el médico venezolano Baruch Benacerraf, quienes ganaron el premio Nobel en 1980. Este complejo principal de histocompatibilidad, como lo comentaba, es un conjunto de genes que se encuentran dispuestos dentro de, obviamente, la tira de ADN del cromosoma 6 de los humanos. En el caso de los ratones, se ubica en el cromosoma 2. Incluye más de 200 genes y está presente en todas las especies de vertebrados estudiadas y en algunos peces cartilaginosos. Y ahí está que las siglas HLA significan, de acuerdo al inglés, Human Leukocyte Antigens, que es antígenos leucocitarios humanos. Entonces, estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad contienen numerosos genes que son polimórficos, quiere decir que tienen una variabilidad genética importante. Poligénicos, dos o más genes relevantes para diferentes funciones inmunológicas, como la respuesta humoral y la respuesta celular. Tienen alta homología estructural y funcional entre las especies, es decir,
entre el sistema del complejo principal de histocompatibilidad de los ratones y del hombre hay cierta similitud. Los genes del complejo principal de histocompatibilidad tienen origen común con los genes de las inmunoglobulinas y el TCR, que son el TCR, el receptor del linfocito T. Es bueno que sepan ya que el TCR es el receptor del linfocito T y que ese receptor se forma porque hay unos genes que codifican para que se exprese en la membrana del linfocito T ese receptor, y por eso se dice que tienen esos genes un origen común con los genes del complejo principal de histocompatibilidad, que es el que va a codificar las proteínas para que se forme esa molécula que se expresa en las células presentadoras de antígenos, que es la que va a presentarle el antígeno a los linfocitos T, que son las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Estas moléculas tienen sus propiedades. Expresión codominante, que significa que nosotros heredamos tanto de la madre como del padre todo un conjunto de estos genes, y por lo tanto se van a expresar tanto los de la madre como los del padre. Por eso es una expresión codominante, porque ambos alelos parentales se expresan de los genes del complejo principal de histocompatibilidad, se expresan tanto el del padre como el de la madre. Esto hace que haya un incremento en el número de diferentes moléculas del complejo principal de histocompatibilidad que permite presentar los péptidos a los linfocitos T. Otra propiedad, que son genes polimórficos, que tienen mucha variabilidad genética, y esto quiere decir que existen muchos alelos diferentes que hace que nosotros como individuos tengamos diferencias, y esa es la razón por la cual no podemos donar órganos a un receptor si no es compatible, porque estos genes, como tienen mucha variabilidad, entonces todos los individuos no somos iguales, somos muy diferentes con estos genes, y pues no todos somos compatibles, tanto para las transfusiones sanguíneas como para los trasplantes de órganos. Esto es muy importante. Para todos los trasplantes de órganos se realizan pruebas de histocompatibilidad. Estos genes son evaluados en laboratorios especializados, no en todo tipo de laboratorios, no son pruebas de rutina, pero especializados para la parte de trasplantes y para la parte de transfusiones. Se hacen pruebas del complejo principal de histocompatibilidad para saber si tienen genes compatibles entre el donante y el receptor. Entonces, capaces de diferenciar, obviamente, entre que existen esas diferencias entre individuos, y esto hace que presenten también respuestas diferentes ante microorganismos entre los individuos. Tenemos que, dependiendo del tipo de células, hay una expresión de un tipo de complejo principal de histocompatibilidad. Por ejemplo, el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 se expresa en las células presentadoras de antígenos profesionales, es decir, las células dendríticas, también en los macrófagos y en las células B. Y estas células que expresan ese complejo principal de histocompatibilidad, esas moléculas de clase 2, le van a presentar el antígeno es a los linfocitos TCD4. Por eso se dice que tiene restricción por los linfocitos que tienen como marcador el CD4. Es decir, que las células macrófagos, células dendríticas y linfocitos B que expresen el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 solo le van a presentar al linfocito TCD4 esos antígenos, no al 8, los ayudadores. TCD4, ayudadores o cooperadores. ¿A quién se le va a presentar el antígeno, los de clase 2? A los linfocitos TCD4.
¿Y a quién le van a presentar entonces las células que expresen el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1? A los CD8. Entonces, se expresan, estas moléculas de clase 1, en todas las células nucleadas. Le presentan el antígeno a los linfocitos TCD8 de cualquier célula que está infectada. Por eso ellos están restringidos a los antígenos intracelulares. Y esta es la razón por la cual las células TCD8 actúan contra las células que están infectadas y obviamente tienen al microorganismo de forma intracelular, porque estas moléculas de clase 1 se van a encargar precisamente de procesar esos antígenos de esas células que están infectadas y van a presentar ese antígeno a los linfocitos de CD8, le van a indicar esta célula, mira, tiene este antígeno. ¿Y qué va a hacer la CD8? Va a ir por ayuda. Ejerce sus mecanismos efectores citotóxicos y destruye a la célula infectada. Acá tenemos células como los leucocitos, células epiteliales y las células mesenquimales que expresan esas clase 1. Aquí tenemos una imagen del cromosoma 6 del humano para ubicar dónde están los genes de la clase 1, de las moléculas de clase 1, que están más hacia el telómero, mientras que las de clase 2 están ubicadas más hacia el centrómero. Y en el medio de ambas hay un complejo de moléculas también principal, histocompatibilidad de clase 3. Acá tenemos más específicamente el mapa genético de estos antígenos leucocitarios humanos. Entonces tenemos que de las de clase 1 van a estar identificadas por letras simples, de la A, la B, la C, la E, la G y la S. Mientras que los de clase 2, la nomenclatura se da por letras combinadas de P, de N, de M, de Q, de O, de R. Y los de clase 3 están compuestos por las proteínas del complemento, la C4, la C2, el factor B del sistema de complemento y también por las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa y factor de necrosis tumoral beta. Ya que citocinas son proteínas que son secretadas por las células del sistema inmunitario, como los linfocitos que secretan la IL-2, que es una citocina, para que se active el linfocito T y también para activar al linfocito B. Bueno, esta es una comparación de cómo se organiza ese mapa en el humano y en el ratón. En el humano tenemos en el locus de la clase 2 está la de P, luego viene la de N, luego la de Q y luego la de R. En el de la clase 1, en el locus es el sitio, ¿no?, donde se ubican estos genes en el cromosoma. Entonces tenemos al B, el C y el A en el locus de la clase 1. En el humano ya dijimos que entre medio de la clase 1 y de la clase 2 están los de la clase 3, que son los de las proteínas del complemento, como la C4, el C2, el factor B. En el ratón tenemos que en el locus de la clase 1, de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, está la K. En el de clase 2 están el IA, el 1 o el 1E y el 1A. Y el H2N. Esos son los del ratón. Después es que están los de clase 3. Esa es la diferencia que existe en la disposición en la cual se encuentran en el mapa genético. Esa es la diferencia que hay entre el ratón y el humano. Se encuentra primero la clase 1, después los de la clase 2 y después los de la clase 3. Y luego en el extremo, si ven, otra vez hay otros de la clase 1. Eso es en el ratón.
Pero en el humano, no, en el humano tienes acá, en este extremo, a los de la clase 2 y por este otro lado tienes a los de la clase 1 y en el medio de los dos está el de la clase 3. O sea, está más hacia el telómero los de la clase 1 y más hacia el centrómero los de la clase 2. Tenemos entonces los de la 1. Están restringidos hacia todo lo que son antígenos intracelulares. ¿Serían como bacterias? Porque bacterias intracelulares o virus que tienen causas de infección y tienen sus antígenos intracelulares, entonces la célula está infectada y ese antígeno intracelular que es procesado es presentado a través de esas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 al linfocito TCD8. Hay un complejo de moléculas también principal de histocompatibilidad de clase 3, donde se codifican los genes de las proteínas del complemento, que ya van a ver más adelante en el tema 9, las funciones que cumplen las proteínas del sistema de complemento, que no son de presentación de antígenos, tienen otras funciones. Los que están restringidos a la presentación de antígenos son los de clase 1 y los de clase 2. Bueno, tenemos entonces la región de clase 2. El antígeno se procesa en el proteasoma y en ese proteasoma, que allí se integran las de P, de M, de Q y de R. Son las que integran la clase 2. En la clase 3, los del complemento C4, C2 y el factor B. Y también las citocinas, el factor necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral beta. En las de clase 1 tenemos a las HLA-A, a las HLA-B, a las HLA-C, a las HLA-G y a las HLA-E. También tienen la E, la H. Entonces, vamos con la nomenclatura de los que son los antígenos leucocitarios humanos. Estas pueden orientarse al principio, región clase 1, subregión A, para referirse a los de tipo A. Gen se encuentran en el gen 1, en el alelo 1, entonces se especifica serológicamente como HLA-1. O sea, esa es la ubicación de cada uno. Sí, esta era la nomenclatura antigua. Como a nivel serológico se identifican esos antígenos leucocitarios humanos, porque ya ahorita vamos a ver qué enfermedades están asociadas a la expresión de ciertos antígenos leucocitarios humanos que se asocian a enfermedades autoinmunes específicas. Que al determinar estos antígenos leucocitarios humanos, se puede decir esta persona tiene esta enfermedad que es la esclerosis anquilosante, que ya la vamos a ver ahorita. En las moléculas de clase 2, entonces tenemos región clase 2, subregión de P, de Q o de R, que son las principales. Tenemos que son de cadenas alfa o de cadenas beta. El gen y alelo puede ser 1, 2, 3. Entonces la especificidad y su especificidad serológica, ¿cómo se definen? Es de acuerdo al numerito del gen y del alelo, 03, 01, que quiere decir que está en el gen 3, alelo 01. Esta es la nomenclatura nueva. Tenemos al locus, primero se denomina el locus, es decir, el sitio donde se encuentra ubicado el gen en el cromosoma. En este caso, locus A. El grupo 3. El alelo, si es alelo 1, alelo 2, por ejemplo, este que se define como A0302 significa que está en el locus A, en el grupo 3 y en el alelo 2. Que son las ubicaciones específicas. Estas nomenclaturas permiten identificar la ubicación específica de cada uno de estos antígenos leucocitarios humanos dentro del cromosoma. Por eso hablamos de locus. Entonces tenemos en el locus C, este que dice C0411, locus C, grupo 4, alelo 11. El DPA, que es de la clase 2, se define como DPA 0508, entonces eso quiere decir que está en el locus DPA, grupo 5, alelo 8. Y el DRB3
0202 significa que está en el opus DRB 3, grupo 2, alelo 2. Entonces tenemos dentro de estos genes de clase 1, tenemos 1A clásicos, que son los antígenos HLA-A, HLA-B y HLA-C. Tenemos los no clásicos, que son el 1B y el 1C. Tenemos al HLA-E, al F, al G, al MIG-A, MIG-B y HFE, que tiene que ver con la transferencia de hierro. El clase 1D está el CD1, que este CD1 permite la presentación de antígenos no proteicos. Esta es una molécula que permite la presentación de antígenos lipídicos. Porque ustedes dirán, bueno, y los antígenos que no son de naturaleza proteica, ¿qué nos presentan? Estos de clase 1D, que tienen esa molécula que es la CD1. Por eso se definen como no clásicos. En la clase 2 tenemos a los antígenos HLA-DR, HLA-DP y HLA-DQ. Y las proteínas que están implicadas en el transporte del antígeno, que son las TAP, que esas las van a ver en el tema de la presentación de antígenos, cómo se procesan esos antígenos y qué función cumple esta molécula llamada TAP, que es una molécula de transporte del antígeno, que compone también esa molécula del complejo principal de histocompatibilidad, donde se van a presentar los antígenos, que es donde se va a ubicar los antígenos. Ahorita vamos a ver cómo se van a ubicar en esa hendidura esos antígenos. Los de clase 3, entonces tenemos que son componentes del complemento, genes codificantes de moléculas que actúan en eventos tempranos de presentación de antígenos y genes codificantes de enzimas y de citocinas. Entonces ya vimos que en esta imagen tenemos entonces ubicados los que están en verdecito, que son los de genes de clase 2, y los que son rojitos en la parte de abajo, los de la clase 1. Esta es más o menos allá arriba, la imagen del cromosoma. Es como meterle la lupa al cromosoma y ver de qué manera están distribuidos estos genes dentro de ese cromosoma 6. Esto es lo que es un mapa. Este es un sector del cromosoma. Es como si se le metiera la lupa al cromosoma. Lo que vas a observar es a los genes, la ubicación de los genes de clase 2, la ubicación de los genes de clase 1. Por eso fíjate que lo que aparece en blanquito es donde no están los de clase 2. ¿Ven? Blanquito. Ajá. No hay, sino a esta altura es donde están los de clase 2. Pero donde están los blanquitos abajo, eso está todo blanquito, pero sí están presentes los de clase 1. En esa dirección. ¿Sí ven? Hay un espacio blanco, ¿verdad? Entonces, en esa ubicación no están ni los de clase 2, los que están son los de clase 1, el B y el C, que corresponden a ese sitio. Mientras que en este C están los de clase 2, acá está todo blanquito, pero sí están los de clase 2. Y así mismo pasa que están los de péptidos, pero no están los de clase 1. Los de clase 1 están más acelerados. Mientras que al final están los de clase 2. Terminan en DRA, que es el de clase 2. Acá no hay residuos de clase 1. Tenemos entonces clasificación de esas moléculas en clásicas y no clásicas. De clase 1, las 1A, A, B, C son las clásicas. En la clase 2, las clásicas son de R, de P y de Q. Esas son las moléculas clásicas. Las no clásicas de la clase 1, que son I1B, 1C, la E, la F, la G y la H. MIG-A, MIG-B y el HFE de la clase 1 son no clásicas. La ID, que tiene a la CD1, también es no clásica de la clase 1.
Y de la clase 2, las dos no clásicas son el DM y el DO. Fíjate el cromosoma, la ubicación. Están en el cromosoma 6 y las ID están en el cromosoma 1. Entonces, esto es lo que les comentaba, que tenemos un haplotipo paterno y un haplotipo materno. Es decir, nosotros vamos a tener una HLA-A de nuestra madre y una HLA-A que viene del padre. Y esas ambos se expresan, que es lo que ven en esa imagen. Eso es lo que les quiere representar esa imagen. Que se tiene HLA-C, HLA-B del padre, como se tienen HLA-A, HLA-B y HLA-C de la madre. Y obviamente son diferentes. ¿Ustedes son los mismos HLA? No. El HLA-A de tu papá no es igual al HLA-A de tu mamá. Genéticamente es diferente. Es la molécula HLA-A, pero tu papá y tu mamá no son iguales. Genéticamente no son iguales. Entonces no son iguales. Es la misma molécula, pero somos diferentes. Por eso es que no es porque yo tengo HLA-A, él también tienen HLA-A de su papá y su mamá, yo sí puedo donar y va a ser ese receptor del órgano que yo done o de la sangre que yo done va a ser compatible, así nada más porque también tiene HLA-A y también tiene HLA-B de su mamá y de su papá. No, pero no son iguales. No es el mismo papá, no es la misma mamá. Y por eso, si son hermanos, hay más probabilidades de que haya compatibilidad.